Así que Dios nos permita ministrarle conforme a su presencia. Le invitamos que se pongan en pie, aleluya, para leer la palabra de Dios. Y quisiera que buscaran conmigo allí en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda a Timoteo, el capítulo 1. Algunos que la tengan y ya lo pueden decir amén. Vamos a estar leyendo algunos versículos. Les voy a invitar, hermanos, que usted mantenga la Biblia abierta en esos versículos. Segunda Timoteo capítulo 1, verso del 3 al 8, vamos a estar leyendo la escritura. Gloria a Dios. ¿Dice amén? Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dice la escritura: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra. Queremos, Señor, ministrar lo que tú quieras que sea ministrado y que tú seas el que nos hable, porque necesitamos de ti. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. El domingo pasado, para aquellos que no vinieron, usted puede buscar el mensaje en YouTube, en Facebook. Estuvimos ministrando sobre el tema Él está y ve en lo secreto. ¿Qué significaba este tema o de qué se trataba esto que Dios nos estaba ministrando? La importancia que tiene, alabados a Dios, reservar aquellas cosas que solamente se las podemos dar a Dios y decir a Dios, reservarlas para Dios, en oración, en búsqueda, en entrega. Alabado sea el Señor. Dios no quiere que oremos ni hagamos nada para ser vistos por los hombres, sino quiere que nosotros nos reservemos para Él, que seamos personas auténticas, sinceras, personas que abramos nuestro corazón. Sin alguien, hermano, estamos desnudos. Si frente a alguien estamos que no podemos esconder nada, es frente a nuestro Dios. Él conoce todo nuestro corazón. Ahora, cuando pensaba en este mensaje, Él está y ve en lo secreto, me venía a mi mente este pasaje donde el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Pablo le llama a Timoteo hijo. Le habla amado hijo. En otras palabras, Timoteo para Pablo era un hijo espiritual. Era alguien que él amaba. Era alguien que él quería lo mejor para él. Y como apóstol y como pastor de Timoteo, Pablo quería que Timoteo creciera. Aleluya. Ahora, cuando usted estudia este pasaje y usted revisa estos textos que nosotros leíamos, usted se va a dar cuenta que había algo que se infiere en estos textos que nos muestran la necesidad que tenía Timoteo. Pablo no estaba escribiendo una epístola o una carta por hacerlo. Había un propósito, había un plan. Estaba sucediendo algo en la vida de Timoteo y Pablo decide escribirle. Una de las cosas que vemos tanto en la primera y segunda epístola de Timoteo es que Pablo insiste en que Timoteo haga obra de evangelista, que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que continuamente sirva a Dios, que no entierre los dones,
que no deje de hacer la obra de Dios. El deseo del apóstol Pablo era que Timoteo pudiera seguir sus pisadas. En esta epístola, el mismo apóstol le habla y le dice: yo ya he acabado mi carrera, ya he dado la batalla de la fe, por lo tanto ya no voy a seguir. En otras palabras, ya mi ministerio ha cesado. Algunos piensan que él estaba ya a punto de morir, estaba en la cárcel y le estaba escribiendo a su hijo consejos de una persona que estaba preso. En estos versículos dice: y de mí, hablando de dar testimonio de mí, del apóstol Pablo, preso suyo. O sea, él estaba preso. Yo creo que alguien que está en la cárcel tiene mucho tiempo que pensar. Y una de las epístolas carcelarias es esta, pero hay otras más, que cuando usted las revisa, usted se da cuenta que en estas epístolas hay amor, hay deseo genuino de parte del apóstol de dar un consejo aceptado. Aleluya. Ahora, el Señor nos habla también a nosotros. Como Dios le habló a Timoteo, nos quiere hablar a nosotros. Y hay varias cosas importantes que tú y yo tenemos que mirar. Por ejemplo, que el versículo 8, la Biblia nos da una palabra clave que nos dice que cuál era el propósito por el cual el Señor está hablándole a Timoteo a través del apóstol Pablo. Le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Aleluya. No te avergüences de hablar de Jesús de Nazaret. No te avergüences de declarar quién es Cristo. Aleluya. Y lo cierto es que hoy en día nosotros necesitamos levantarnos como creyentes, como hijos de Dios, para expresar a voz en cuello, para decirlo en todo momento, para testificar de que Cristo es la verdad. Aleluya. Hoy el mundo necesita que la iglesia se levante. Cuando hablamos de avivamiento, cuando hablamos de despertar, cuando hablamos de traer la presencia del Espíritu Santo a este lugar, le estamos hablando del impacto también que esto va a hacer en la vida de otros. Porque una persona llena del Espíritu Santo, una persona impactada por el Espíritu Santo, comienza a impactar a otros. Comienza a hablar, a predicar, a orar, a decir, a vivir de una vida consagrada. Aleluya. Otras personas pueden ver el cambio en tu vida. El testimonio es también eso. La transformación de lo que está ocurriendo en tu vida. Cómo eras antes y ahora lo que estás haciendo. Las personas pueden quedarse perplejas y asombradas y decir: ¿qué ha pasado en esta vida? Era de una manera, pero ahora es otra persona. Solamente Dios. Solamente Dios puede hacerlo. Aleluya. Dios puede cambiar. Dios puede transformar. Dios puede hacer maravillas en nuestra vida. Aleluya. Él quiere levantarnos. Y no solamente como única razón llenar nuestra vida como aquel polluelo que espera que lo alimente su mamá que está en el nido, sino que Él quiere que crezcamos, que avancemos y que comencemos a volar y comencemos a salir y a hacer la obra de Dios. Porque Dios, aleluya, nos ha dado y nos ha encomendado a todos una obra. Amén. Hoy tenemos la salvación tan grande, tenemos a Cristo. Amén. Podemos disfrutar de su presencia, aleluya. Pero con esto no nos podemos quedar para nosotros. ¿Qué es de los demás que no lo tienen? ¿Qué pasa con aquellas personas que incluso son hasta nuestra familia, o los vecinos que queremos, o los compañeros de trabajo que no conocen al Señor? ¿Qué pasa con las cosas que están pasando a nuestro alrededor y cómo el mundo se está perdiendo y cómo millones van al infierno diariamente porque no conocen a Jesús? Nosotros podemos disfrutar del Señor, tenemos que alabarle por eso, gozarnos por eso, pero no podemos olvidar la razón por la cual somos iglesia. La razón por la cual somos iglesia es por otros, para ser luz de los otros,
para ser sal de los otros, aleluya, para poder conquistar a otros, aleluya. Esa es la iglesia. La iglesia se puede preparar, puede modernizarse, puede crecer, puede agrandar su espacio, puede tener muchos ministerios, pero el fin no puede ser otro que no sea alcanzar al perdido, aleluya. Esa es la razón por la que somos iglesia. Es lo que Dios quiere que nosotros entendamos cada día más. Una vez que estamos ya y conocemos al Señor, tenemos que despertar a eso. Yo decía una palabra hace poco en un tiempo de oración y de ayuno. Un aposento alto decía, y creo que no lo he mencionado aquí públicamente, pero hoy la iglesia habla de avivamiento sencillamente porque hemos dejado de ser iglesia. Lo que hoy se le dice avivamiento, la Biblia lo llama iglesia en la iglesia primitiva. Lo voy a decir de otra manera para que usted logre entender. Hoy necesitamos hablar de despertar, de resurgir, de renovar, de avivarse. Porque lo necesitamos. Porque hemos dejado de ser la iglesia. Pero cuando la iglesia primitiva surgió, era la iglesia. No necesitaba avivamiento porque era su manera de comportarse, su estilo de vida. Ellos vivían como lo que era, no necesitaban otra cosa. Por eso usted no ve el tema de avivamiento en la iglesia primitiva. Usted no ve exhortaciones de los predicadores diciéndole a la iglesia que se avive porque la iglesia estaba en avivamiento, porque la iglesia era iglesia. Bueno, este concepto que acabo de decirle nos quita automáticamente el nombre de iglesia. Porque si necesitamos avivamiento, entonces hemos dejado de ser iglesia. Por lo tanto, cuando se habla de despertar, de avivamiento, es precisamente volver al plan original, a lo que Dios quiere hacer como nos ha diseñado su plan, su deseo, aleluya. Y quiere que seamos iglesia. Que todas las personas que lleguen aquí sean impactadas por el poder de Dios. ¿Cuántos testimonios vemos de personas que querían hasta matar, venían con propósitos terribles contra la iglesia y Dios tocaba su corazón? Personas que habían incluso apresado a los creyentes, como el apóstol Pablo que escribe esta epístola. Y había llevado a la cárcel, incluso había estado y había sido partícipe de la muerte de Esteban. Y en esa persecución, nadie estaba orando para que hubiera un avivamiento y ocurriera algo en la vida de Pablo. Solamente ocurrió porque la iglesia era iglesia. Y cuando hay una iglesia que es iglesia, Dios toca corazones. Amén. Dios toca corazones y transforma corazones. ¡Aleluya! Es un reto, hermano, es un reto. Es un reto que tenemos como iglesia. Yo sé que Dios es el que hace la obra. Pero usted sabe cuántas veces sufro en mi corazón de personas que un día se sentaron aquí, estuvieron con nosotros y se fueron igual y después no regresaron más. Cuando deberíamos verle provisto el impacto de la presencia del Espíritu Santo. Cuando deberíamos ver hecho lo que teníamos que hacer para que todo aquel que entrara por esa puerta fuera tocado por el poder de Dios. No importa cómo viniera, cuando Dios está en medio de su pueblo, las personas son tocadas. ¡Aleluya! Gracias a Dios porque usted está aquí. Estoy hablando de aquellos que no vuelven, aquellos que siguen igual, aquellos que siguen adictos, aquellos que siguen en medio de su pobreza espiritual, aquellos que no son transformados, no son tocados por Dios. Entonces cada uno tiene, hermano, que dar cuenta, sí, pero yo como pastor tengo que dar cuenta a Dios
el saber que proveí lo que era necesario para que Él se moviera. Y si alguien aún así rechaza, aún así decide ya no buscar más de Dios, es un problema. Pero no ha sido por falta de presencia del Espíritu Santo. No ha sido por falta de que Dios se esté moviendo y que Dios esté tocando la puerta de su corazón. Que Dios esté tratando con él. Aleluya. Necesitamos eso, hermano. Necesitamos que traigamos esa presencia. Únense a nosotros. Levántese en el nombre de Jesús. Levántese en el nombre de Jesús. Y diga, yo voy a ser un instrumento para traer la presencia de Dios a este lugar. Como me decía una hermana iluminada, en su mente estaba iluminada, decía, pastor, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia a buscar la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué mejor nos vamos llenos del Espíritu Santo a la iglesia? ¿Usted se imagina eso? ¿Se imagina que todos nosotros, ya llenos del Espíritu Santo, llenos del Señor, en nuestras casas, aleluya, digamos, hoy voy a ir a adorar a Dios? Aleluya. Usted viene lleno del Espíritu Santo. Usted está trayendo la presencia de Dios a este lugar. Aleluya. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, no te avergüences. Pero antes de esto, les declara verdades que son muy importantes y que tú y yo tenemos que prestar atención. Voy a ir de atrás para adelante en algunas ocasiones. Y veo que es muy importante entender lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Nosotros podemos hacerlo porque Él ha dispuesto todo para eso. Podemos ser esa iglesia que Él quiere que seamos porque Él ya proveyó todo lo necesario. Y Él le dice, verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¡Aleluya! Dios nos ha entregado a todo. A través de la presencia de su Espíritu Santo. Porque si no has conocido a Jesús, el Señor puede tratar contigo hoy. Si todavía no has aceptado al Señor, abre tu corazón para que Él entre a tu vida. Pero cuando tú y yo abrimos nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón. Y con el Espíritu Santo viene todo lo que significa tener la presencia de Dios en nosotros. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Nosotros podemos levantarnos y ser las personas que Dios quiere que seamos. Porque Él nos ha dado un espíritu de poder, amor y de dominio propio. Podemos lograrlo. ¡Aleluya! ¿Pero para qué? ¿Para qué Pablo le recuerda a Timoteo que su espíritu que se le había dado no era un espíritu de cobardía? Tienes que entenderlo y comprender igual que lo tengo que entender yo. El desafío es grande, pero no es para cobarde. Dios nos ha dicho que nos ha dado poder, que nos ha dado amor y nos ha dado dominio propio, porque todo eso lo vamos a necesitar en el deseo y el anhelo de lograr ser lo que Dios quiere que seamos. Como iglesia, hermanos, el Señor nos llama. Pero Jesús nunca nos va a llamar a hacer algo y no nos va a ayudar y no nos va a dar los instrumentos necesarios para que podamos lograrlo. No es una batalla perdida que tenemos que comenzar una y otra vez. Si hemos perdido, no ha sido por falta de Jesús. No ha sido porque Dios no nos ha provisto las cosas que necesita proveernos para que podamos vencer. Si nosotros hemos intentado una y otra vez levantarnos y avivarnos y llenarnos del Espíritu Santo y una y otra vez crecer, hermanos, no ha sido por falta de Dios, porque Dios quiere hacerlo. ¡Aleluya! Él ha dado todo para eso. Ahora, tenemos que entender que no solamente nos ha dado ese espíritu, sino que también nos ha dado don, un regalo, una función
algo que tenemos que hacer. Y el versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aleluya. Pablo le está diciendo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que ya está en ti. No es algo que iba a venir. No es algo que tenía que inventarse, que tenía que manipularse. Era algo que ya poseía Timoteo. Pero necesitaba ser avivado. La iglesia necesita ser avivada porque el fuego de ese don de lo que Dios nos ha dado se ha extinguido, se está apagando. Eso es lo que nos hace a veces diferencia con otra iglesia. Y que no debemos compararnos, porque como iglesia no tenemos que compararnos con otra, pero es la diferencia que unas están un poquito más que otras en esta área. Han avivado el fuego un poco más y el fuego ha crecido. ¡Aleluya! Y la iglesia, hermanos, va por camino seguro si cada uno de nosotros se involucra en avivar ese fuego y contribuye en avivar ese fuego todos los días. Sea que usted se conecte los martes, sea que usted venga los sábados, sea que usted en su casa decida tener tiempos extras de oración y de búsqueda, sea que usted decida predicar la palabra de Dios, hablar del Señor Jesucristo, hacer la obra que Dios nos ha mandado, empieza el fuego a crecer. Es algo que está en nuestras manos. Las iglesias lamentablemente le han enseñado a los miembros, pide un avivamiento, a ver si el avivamiento llega de algún lado y penetra un día en la puerta y llega el avivamiento. No, el avivamiento Dios nos lo pone en nuestras manos, es decisión nuestra, porque Pablo no le dice a Timoteo, te ruego que le pidas a Dios un avivamiento, le dice, te ruego, te aconsejo que avives. Eres tú, soy yo. El reto es para nosotros. Cuando tú y yo decidimos levantarnos y venir hasta este lugar, a pesar de que quizás no sé cuántos estorbos tuviste, porque incluso cuando dejas de venir por un tiempo y después vuelves, hay que romper más estorbos todavía, ¿verdad? Hay que vencer más lucha. Porque un domingo faltaste por X cosa, el otro domingo por la otra cosa. Y cuando vienes a decidir ir al próximo, viene otra cosa más. Entonces el hecho de que estés aquí es que estás contribuyendo con ese avivamiento. Porque te estás exponiendo a la palabra para que Dios te ministre, para que Dios te hable. Es humildad. Sentarse a escuchar a otra persona. Es un acto de rendición para decirle a Dios, Señor, haz lo que quieras conmigo, háblame, ministrame. Yo quiero cambiar mi vida. Mira, vengo de un país que se ha hablado bastante, y después que tenemos al pastor Ezequiel más todavía, se ha hablado mucho de las persecuciones. Una de las cosas que sabíamos todos los pastores en Cuba, que después de 21 años de pastor, conocíamos completamente, es que siempre habían infiltrado en nuestra congregación. Se le llamaba seguridad del Estado. Personas que estaban ahí para ver lo que decíamos, lo que hacíamos. Trompetas, como decía un evangelista. A los trompetas que hay aquí, decía así. Chismoso, no sé cuántas cosas. Pero usted sabe una cosa que yo entendía. Yo le decía y hablaba con ellos. Yo no los conocía. A veces. Pero yo hablaba con ellos y les decía, estás aquí y piensas que te envió alguien. Estás aquí y piensas que estás trabajando para otra persona. Pero te voy a decir algo que tú no sabes. No estás aquí
porque alguien te envió. Estás aquí porque Dios te trajo. Porque Dios quiere que estés aquí. ¡Aleluya! Y algunos de ustedes pueden pensar que su hijo está aquí porque lo trajo usted. Usted puede decir, el hermano vino para de alguna manera aceptar que está aquí para agradar a su papá, a su mamá, a su abuelo, a su tío, a su esposo, a su esposa. Quiero decirte algo. Si estás aquí es porque Dios te trajo. Porque Dios quiere hacer algo en tu vida. ¡Aleluya! Y cuando estás en un lugar como esto, estás expuesto y estás contribuyendo con ese avivamiento. Estás avivándote. ¿Quieres saber lo que es avivarse todos los días? Todos los días trata de encontrarte con Dios a través de su palabra, a través de la oración. Resérvate para estar en los secretos. Recuerden, Él está y ve en los secretos. Habla con Dios. Dile aquellas cosas que no se las dices a nadie. Y eso está produciendo algo poderoso. Eso está avivando algo. Una llama poderosa. ¡Aleluya! Es la tercera vez que me viene a la mente decir algo y no lo había dicho. Pero lo voy a soltar. Suéltalo. Aleluya. Mire, hermano, recuerdo cuando me convertí. Me convertí en un mover del Espíritu Santo tremendo. Era un avivamiento. Por aquella iglesia habían pasado más de 25,000 o 30,000 personas. Habían sucedido milagros, señales. La iglesia de Florida, Camagüey, fue movida por el poder del Espíritu Santo de una manera tremenda. No había iglesia alrededor, en ninguna de las ciudades alrededor, y todos los lugares se llenaron de iglesias porque Dios hizo algo poderoso. El evangelista que Dios usó en aquella ocasión fue el hermano Rafael Mendoza. Ya está con el Señor. Ahí fue cuando yo acepté a Jesucristo, con este evangelista. Y vi la gloria de Dios y eso impactó mi vida y yo me convertí a Jesucristo. Dios tocó mi corazón, fue un encuentro poderoso. Pero recuerdo que un grupo de jóvenes que se quedó, porque muchos no se quedaron, empezamos a avanzar en los caminos de Dios. Y recuerdo a uno en particular que me decía, ya la iglesia no es la misma. Y el otro que estaba al lado decía, sí, es verdad. Ya no están las mismas cosas que antes. Y yo me miré para donde estaban ellos y le dije, ¿de qué están hablando ustedes? No, es que ya no es lo mismo. Yo no lo veo así. ¿Por qué, hermano? Porque yo no me perdí un ayuno. Porque yo no me perdí una vigilia. Porque yo no me perdí un evangelismo casa por casa y en el hospital y oraba por los enfermos. Porque no me perdía abrir una célula a un grupo pequeño. Porque no me perdí un aposento alto que teníamos después que se acabara el culto. Y que estaba involucrado en todas las cosas que Dios quería. Entonces para mí la iglesia no había cambiado. ¿Quiénes son los que empiezan a experimentar que algo ha cambiado? Los que comenzamos a dejar de hacer las cosas que antes hacíamos. En vez de culpar a otros y culpar a una iglesia y culpar a pastores y culpar a cualquier persona por tu vida, mejor mírate a ti mismo y di, ¿qué se ha perdido en mi vida? Por eso la Biblia nos exhorta a volver al primer amor. Algunos de ustedes están experimentando su primer amor ahora y estamos contentos por eso. Hay mucha gente nueva que nos alegra, que nos llena el corazón. Quiero decirles, los que llevan poco tiempo en esta iglesia son las personas que más nos alegran el corazón. Perdónenme los que llevan mucho tiempo, pero son las personas que más alegran nuestro corazón. ¡Aleluya! Y así usted tiene que hacerlo sentir. Son los más valiosos. Usted dice, pero pastor, ¿cómo es eso? Porque son los niños. Y la Biblia nos dio, el Señor nos dio instrucción acerca de los niños, de cuidar a los niños.
de apacentar a las ovejas, de no servirle de piedra de tropiezo. Ahora, estas personas tienen una ventaja sobre nosotros. Cada vez que hagan algo para el Señor van a ir creciendo. Amén. Van a ir avanzando. Porque esto nunca lo habían hecho. Van hacia adelante. Ellos crecen en ese fuego, crecen en esos anhelos. Y te aconsejo, hermano, hay tanto de parte de Dios para tu vida. No te rindas, siga adelante, que nada te lo impida tener, aleluya, porque vale la pena seguir a Jesús de Nazaret, aleluya. Yo a veces he pensado, escuche bien los que llevan mucho tiempo, que con orgullo decimos, llevo tanto tiempo en los caminos de Dios, y es para estar orgulloso. Amén. Pero es también peligroso. Porque comenzamos a tener, hermanos, formas de conducta, formas de pensamiento, y empezamos a perder el rumbo. Renuévanos, Señor. Aleluya. Y de eso quiero terminar. Porque aunque pareciera que yo voy a hablar otra vez de avivamiento, recuerdo que prediqué una vez de este versículo y dije, este será un versículo que predicaré de vez en cuando en esta iglesia. Lo dije así, usted no se acuerda, pero yo lo dije. Hoy cuando estaba estudiando sobre eso me acordé que había dicho eso. Pero lo que más me impactó en estos días de estos versículos es esta definición que hace el apóstol Pablo de Timoteo. Y está en el versículo 5. Después de reconocer y de decir que oraba por Timoteo noche y día y que deseaba verlo y que se acordaba con lágrimas. Aleluya. O sea, se acordaba de sus lágrimas, de sus llantos, y que esto también lo llenaba de gozo porque sabía que esas lágrimas tenían un propósito. Porque a veces las lágrimas nuestras hoy son las que nos acercan a Dios. Son las que nos llevan a Jesucristo. Son las que nos hacen darnos cuenta que como estábamos no podemos seguir viviendo. Tenemos que buscar más de Dios. Aleluya. Ahora, Él les dice en el verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Aleluya. La cual, esta misma fe no fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice. Y estoy seguro que en ti también. No sé si usted y yo hoy podemos visualizar todo lo que Dios quiere que visualicemos y que podamos recibirlo. Pero esto es un versículo poderoso, hermano. Es increíble cómo nosotros verdaderamente podemos influir en otras personas. ¿Cómo podemos influir en otras personas? ¿Cómo podemos impactar y transmitir una manera de comportarse, una manera de vivir en otras personas? Vemos cómo la abuela de Timoteo tuvo una fe no fingida, pero la abuela fue primero que su mamá. Y después su mamá tuvo una fe no fingida. Y ahora su hijo está en la misma condición. Hoy el término influencer es un término cualquiera dice que es influencer. Yo le pregunto, ¿cuántos de verdad influyen y cambian y hacen que las personas puedan hacer las cosas diferentes? Porque que tengas tantos seguidores que te siguen y oyen los chismes que tú das y los bretes que formas, bueno, no te lo niego, tiene gente que le gusta eso.
pero que de verdad las personas puedan seguir tu estilo de vida, el mismo que tú llevas, y que puedas transmitir. Este es el caso de Loida a Eunice y de Eunice a su hijo Timoteo. Bendito Dios. Esa misma fe no fingida. Y a mí me llamaba la atención que no se hablaba de una fe sincera, de una fe auténtica, que si lo vamos a ver es lo mismo, ¿no? Genuina. Porque fingir algo es tratar de vivir de una manera que uno no es. Y el domingo pasado hablábamos de la hipocresía, de cómo venir a Dios con una careta puesta cuando Él está y ve en lo secreto. Que tenemos que reservar a Dios quiénes somos y venir a Dios como somos. Por eso el cristianismo, hermanos queridos, la fe tiene que ser auténtica, tiene que ser sincera, no puede fingirse. Y es triste, hermanos, pero te lo digo con el corazón. A medida que va pasando el tiempo, tenemos la tendencia a fingir algo que no somos ya. Porque sabemos que tenemos que demostrarle a otros que creemos en Dios, pero nos cuesta trabajo creer. Y no somos capaces de decir, estoy perdiendo la fe. Estoy lleno de dudas. Estoy triste. Pero nos enseñaron hay que estar gozoso. ¿Cómo está mi hermano? Bien, aquí, en Victoria. ¿Cómo está? En Victoria. Gozoso. Y enseguida nos damos cuenta que no es así. A mi esposa yo no le puedo ocultar prácticamente casi nada, claro. Hay cosas que son para Dios nada más, como les decía yo el domingo pasado. Pero nada más que ella ve que me pasa algo, que alguien me dice algo, que sucede algo, ella me dice, se nota, no puedo fingirlo. Yo me imagino que cuando llevas tiempo con una misma persona, llegas a tener esa capacidad de notarlo. Porque lo conoces, porque sabes cómo es. Nosotros tenemos a Dios que nos conoce perfectamente, hermano. El cristianismo tiene que ser auténtico, sincero. Estamos faltos, aleluya. Yo he visto personas y a veces tenemos que llamarnos a la reflexión. Si yo no estoy llorando, ¿por qué fingir que estoy llorando? ¿Por qué forzar algo que no estoy sintiendo? Dios nos conoce como somos. Y no estoy en contra de vestirse correctamente, y no estoy en contra de vestir una manera de que usted ha entendido, que cree que debe ser como se debe vestir, o que usted lo ha entendido de esa manera. Pero a veces nos tapamos de eso, pero por dentro somos otra cosa. Y tristemente el cristianismo que se enseñó y se ha enseñado en mucho tiempo nos ha enseñado a fingir. Por eso los nuevos no se contaminan. No reciban la influencia de aquellas personas que aprendieron a fingir ya. No. Ustedes sean auténticos y vengan a Dios como son y sean como son y háblenle a Dios sinceramente y vivan para Dios con todo su corazón. Y cuando estén tristes digan, Señor, estoy triste. Hoy incluso nos han enseñado hasta a falsificar la fe. Confiésalo, declaro, hasta que ya de alguna manera la persona se lo cree. Y lo repite. Pero mentira, no es una fe genuina nada, no le crees nada todavía. La fe es certeza, es seguridad. Le preguntaba a mi hijo que está estudiando, tengo 3 hijos maravillosos, los 3 le encanta profundizar en filosofía, en todo esto del conocimiento. Y cuando nos sentamos a hablar, los temas son bien profundos. Y ayer hablaba con el que está allá en Luxemburgo, y él está estudiando, y
aparte de estar trabajando, empezó a estudiar en una universidad y en esta universidad le han estado enseñando varias cosas y está estudiando filosofía, incluso está escribiendo 2 libros que tienen que ver con esto también. Y me decía acerca de la fe. Recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La pregunta es, ¿apostarías tu vida, hipotéticamente, si tuvieras la capacidad de decirte que, dirías, voy a apostar mi vida por esto que creo? Lo creo tanto que yo apuesto mi vida. Él me ponía y me decía, 2 más 2 es 4. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a apostar la vida de que 2 más 2 es 4? ¿Por qué lo hacían? Porque sabemos, 100%, es una certeza que 2 más 2 es 4. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo de esa manera? Él me hablaba de otros ejemplos, a lo mejor me escucha. Me dice, oye, declaraste las cosas que te dije. Por eso tú, papi, no me preocupa quién va a ser la mujer que voy a tener, porque sé, la certeza me dice que Dios tiene la mujer para mí. Entonces, cuando alguien pasa por al lado y no es la persona, sigo adelante porque hay algo seguro que Dios tiene a alguien para mí. Aleluya. Cuando nosotros caminamos con certeza, sin fingir, comenzamos, hermanos, a vivir una vida auténtica, genuina delante de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, el llamado del apóstol Pablo a avivarse es porque él reconoce algo que había en Timoteo. Eres genuino. Por lo tanto, los llamados a avivamiento no es para personas que no sean genuinos. No es para personas que están viviendo falsamente. A veces queremos seguir viviendo falsamente y queremos avivamiento. Para nosotros no hay avivamiento si seguimos así. Avivamiento es para aquellos que abrimos nuestro corazón y le decimos, yo te necesito, Señor. Yo necesito de ti. Aleluya. Y les voy a decir, batallo muchísimo, porque cuando uno lleva tanto tiempo haciendo esto y predicando y haciendo lo que fuimos llamados a hacer, tenemos, hermanos, la tendencia a confiar en nuestras capacidades, acostumbrarnos a esto, a decir, somos capaces. Podemos abrir la Biblia y buscar un versículo y comenzar a predicar de eso. Y no es para gloriarnos, les digo esto, porque es un reto. ¿Cuál es el reto? No quiero ser así. Quiero tener hambre de Dios. Y preguntarle a Dios todos los días y no abrir sencillamente la palabra, sino decirle, ¿qué es lo que tú quieres hablarle a tu pueblo? Quiero escucharte, Padre. Quiero escuchar tu voz, tu corazón. Quiero disfrutar que tú me digas, como cuando tenía que predicar mis primeras veces, que dependía más de ti. Que leía y leía y leía y buscaba y decía, Señor, yo quiero. ¿Por qué ahora sentirme que lo sé? Cuando, hermanos, es un obstáculo para vivir genuinamente. Para pastorear. Si algo tengo que recordar de mi experiencia como pastor, es que Dios estuvo conmigo cuando lo necesité. Que Dios me ayudó cuando clamé a Él. Que respondió mi oración cuando oré. Cuando decidí confiar en Él, Él estaba ahí. Aleluya. Pero no puedo confiar en otra cosa. Ni en credenciales, ni en títulos, ni en experiencia, ni historia que tengo. La confianza tiene que estar puesta en Dios.
Tú que llevas mucho tiempo en el Señor, hay que renunciar a eso. Hay que decirle, quiero empezar a vivir el cristianismo otra vez. Quiero vivir genuinamente para ti, Padre. Todos los días, aleluya. ¿Por qué batallamos muchas veces con cambiar? Cuando aún hemos escuchado tantos mensajes que nos exhortan a cambiar. Porque ya nos adaptamos a esa forma de vida. Y nos dijeron que estaba bien. Pero no está bien. Está bien agradarle a Dios. Está bien obedecer a Dios, que es lo que quiere que yo haga ahora. Está bien no escuchar las rodillas que están ahora con dolores. Está bien decirle, ya no es me duele la columna. Está bien decirle, aún con mi rodilla, con mi columna, aún con la vejez, aún con los cansancios, dime qué quieres que yo haga. ¿Qué quieres que yo haga? Pablo habla de su experiencia. Lo había logrado todo desde el punto de vista humano. Cuando él cuenta las victorias humanas que había tenido, hermano, Pablo dice, lo había logrado todo. Era de la tribu de Benjamín. Era hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, era fariseo, lo más grande. Estuve estudiando a los pies del maestro más grande que ha tenido Israel, Gamaliel. O sea, tuve todos los privilegios. Todas las cosas estaban a mi favor. Todo lo había logrado. Creía que podía seguir con mi rumbo. En otras palabras, era el hombre de éxito en ese tiempo. Ahora estaba siendo famoso porque como nadie había celado al pueblo judío, como nadie había celado la ley, como nadie había celado a los fariseos, el fariseísmo, ahora era perseguidor de la iglesia. Pero cuando tuvo un encuentro con Dios, él mismo dijo, lo he estimado todo por basura. Para mí no sirve para nada. Hasta que no lleguemos a este convencimiento que lo que queda atrás es basura comparado con lo que Dios tiene para nosotros. Lo que Dios tiene para nosotros. Lo que Dios quiere para nosotros. ¡Aleluya! Y al igual que Pablo, cuando se encontró con Dios, escuchó aquella voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar. Le estás dando patadas a un aguijón. Coces contra un aguijón, patadas a un aguijón. Te estás pinchando tú mismo. Cada vez que persigas, estás haciéndote daño. ¿Qué hizo Pablo? Dijo una frase que todos los días tenemos que decir. No hoy, todos los días. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aleluya. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa pregunta hay que hacerla porque no tenemos la respuesta. Porque ha amanecido un día. Hay un nuevo reto para mañana. Y tenemos que preguntarnos todos los días al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? Seamos humildes. Seamos lo suficientemente sencillos. Tengamos una fe genuina y auténtica para decirle al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Agárrese. A ver, ¿cuántos se pueden agarrar? Agárrese. En un avión le dirían, abróchese los cinturones, ¿no? Que vamos a despegar o que vamos a aterrizar, ¿verdad? Hay que estar dispuesto a escuchar. A lo mejor lo que Dios nos pide
hemos renunciado, hemos dicho que no nos pidiera eso nunca. Pero cuando le preguntamos a Dios tenemos que estar dispuestos. Ahora te digo algo. ¿Acaso dudamos de que Él nos puede pedir algo que no vaya a ser para nuestro bien? ¿Acaso no tenemos la fe suficiente para decir que el futuro está garantizado porque Él ya está en el futuro? Le digo a todos los que están aquí, aquellos que están con problemas, con dificultades, y le tenemos miedo al futuro. El futuro está garantizado porque ya en ese futuro está Dios. Amén. ¿Qué va a pasar con tu vida y con mi vida? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Dios está ahí. Ya en ese mañana está ahí, está con nosotros, ha prometido estar con nosotros. Y si nos dice algo y nos pide algo, aleluya, nunca nos va a pedir algo que nos va a ser perjudicial para nosotros. Aunque parezca que sí. Los que tenemos la fe, damos el salto. Los que tenemos la fe genuina, seguimos caminando. Los que no tenemos una fe fingida, decimos, yo sé que el futuro está garantizado. Así que si nos lanzamos en pos de avivar el fuego del don que está en nosotros y decidimos cambiar nuestra vida para hacer lo que Dios quiere que seamos, algo bueno nos está esperando. Amén. No te preocupes, Dios tiene algo bueno en el nombre de Jesús para todos. ¿Cuántos dicen amén? Den un fuerte aplauso al Señor. Él merece toda la alabanza y la gloria. Amén. ¡Aleluya! Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.